En este nuevo video de Atomic los invito a realizar una recorrida rápida por la consola web. La consola web es la interfaz de usuario de Atomic y es exclusivamente para ser utilizada por administradores del sistema. Cuando se ingresa pueden ver un dashboard con algunas cantidades de historias clínicas, registros demográficos, contribuciones que son cambios a las historias clínicas, usuarios que tenemos en el sistema, consultas, plantillas y el total de almacenamiento utilizado hasta el momento. En la sección de Health Records encontramos las historias clínicas de cada paciente. Haciendo clic sobre una historia clínica puede ver los datos básicos de la historia clínica y los cambios que ha tenido en el último tiempo, cada tipo de cambio y la información de cada cambio, la fecha, el identificador del objeto que fue agregado a esa historia clínica, etc. En este caso podemos ver que hay varios registros. Aquí el primer registro es cuando se creó la historia clínica, después cuando se agregaron datos a la historia clínica, que pueden ser documentos clínicos de distintos tipos, creados por distintos médicos o personal de enfermería. Haciendo clic en este botoncito azul podemos ver los detalles de estos cambios a esta historia clínica. Acá están todas las contribuciones a esta historia clínica. Una contribución es básicamente un conjunto de cambios a una historia clínica. Si hacemos clic en una contribución podemos ver los detalles de la contribución, a qué historia clínica pertenece, algunos datos de auditoría, como quién hizo ese cambio, en qué fecha, desde qué sistema, y podemos ver en este caso que el cambio solamente es un documento clínico y es un documento clínico que es un encuentro, o sea que es una visita médica. Si volvemos a la sección de contribuciones podemos ver todos los cambios a todas las historias clínicas en el sistema. Y podemos filtrar por historia clínica, si queremos ver solo los cambios de una historia clínica en particular. Hay cambios que no son para historias clínicas de por sí, sino que son registros demográficos. Por eso en este caso no se tiene un identificador de la historia clínica a la cual pertenecen. Entonces si hago clic acá, podemos ver que el cambio fue un registro demográfico de una persona. Y el tipo de cambio fue que se creó una persona. Crear personas, organizaciones, grupos, dispositivos, relaciones, no son cambios que tengan que ver con una historia clínica, sino que están por fuera. Por eso en el registro de la contribución no se tiene información de la historia clínica. En la sección de objetos versionados podemos ver las composiciones que son documentos clínicos que se crean dentro de una historia clínica y podemos ver también carpetas. Podemos ver información del EHR status, esto es el contexto de cada historia clínica. Actores son personas, organizaciones, grupos, dispositivos, etc. Y relaciones son relaciones entre esas entidades. O sea que esta parte es la parte demográfica y esta parte es la de registros clínicos. Si nosotros vemos un objeto, por ejemplo, el primero es un registro demográfico como una composición. El registro demográfico como composición es agregar a la historia clínica de un paciente datos básicos demográficos que tienen que ver con la parte clínica. Por ejemplo, la fecha de nacimiento que determina la edad del paciente y el sexo del paciente son dos datos que vienen del registro demográfico pero son clínicamente relevantes. Si yo hago clic acá, puedo ver la información de este objeto versionado. Este objeto versionado tiene solamente una versión y esa versión fue cuando se creó este registro demográfico. ¿Por qué los documentos tienen versiones? Porque en Atomic se sigue el modelo de OpenEHR y OpenEHR en sus especificaciones dice que cada documento, cada objeto que se crea en un repositorio de información se debe versionar. ¿Y por qué se versiona? Porque cada modificación que sufra ese objeto no modifica el objeto en sí, sino que deja la versión previa intacta y genera una nueva versión de ese objeto. Entonces, el objeto versionado se crea una sola vez y después, si cambia, se le va a agregar una versión. Entonces, una versión inicial es creación en su tipo de cambio y si hubiera una segunda versión sería modificación en su tipo de cambio. Y los tipos de objetos son, como les comenté antes, compositions, que son documentos clínicos básicamente, folders, son carpetas donde puedo organizar documentos clínicos, en este momento no tenemos ninguno, y HR status es la información de contexto de cada historia clínica cuando se crea con EHR status. La información más útil del EHR status es un identificador del paciente al que pertenece esa historia clínica. En actores, que es otro objeto versionado, podemos ver personas, podemos ver organizaciones, etc. Y en relationships vemos relaciones entre personas, organizaciones, etc. ¿Sí? En este momento no tenemos ninguna.
En la sección de plantillas, lo que tenemos son todas las definiciones de objetos que soporta Atomic. Estas definiciones de objetos vienen del estándar OpenEHR. Por ejemplo, si buscamos definiciones de compositions, vamos a ver acá que en el identificador del arquetipo dice composition. Esta es una plantilla de monitoreo de signos vitales. Si nosotros abrimos la plantilla esta, vamos a ver que en su estructura podemos encontrar elementos como, para abajo, vamos a la parte de terminología dentro de la plantilla. Básicamente esto es toda la estructura donde se almacenan datos relativos a signos vitales. Por ejemplo, podemos encontrar estructuras para la presión arterial. Y si busco otros, podemos encontrar presión arterial, podemos encontrar temperatura, podemos encontrar pulso, oximetría, respiration, esto es frecuencia respiratoria, y algunas cosas más. Ahí está, esos son todos los signos vitales que tenemos en este registro. Entonces, las plantillas que siguen el estándar OpenEHR lo que hacen es definir estructura de datos, definen restricciones sobre los datos y definen terminología asociada a esos datos. Y se tienen que cargar en Atomic para que Atomic sepa qué información va a recibir de un sistema externo. Entonces los sistemas externos, luego que yo cargo acá todas las plantillas, van a crear información que va a cumplir con esas plantillas, va a seguir con la estructura definida en esas plantillas y va a cumplir con las restricciones que esa plantilla imponga. Y esos datos los voy a poder recibir una vez que tengo la plantilla cargada en Atomic. Y para cargar, vamos acá, tenemos un formulario de carga, ¿sí? Podemos cargar por ahí o si no por la API. En otro video más adelante les voy a mostrar cómo funciona la API REST de Atomic. La siguiente sección, y creo que es la más importante, es la de consultas. Nosotros en Atomic podemos crear consultas de datos de forma dinámica y sin escribir código. Por ejemplo, voy a decir que lo que quiero son documentos clínicos que van a salir de la plantilla de signos vitales. Y si se fijan acá tengo presión arterial, temperatura, pulso, oximetría, lo que les mostré recién, y respiración, que viene a ser frecuencia respiratoria. Entonces, si yo selecciono blood pressure, acá, presión arterial, puedo ver la estructura interna de la presión arterial. Y fíjense que acá hay un nodo que es presión sistólica, es el valor de la presión sistólica. Si hago clic acá, puedo venir aquí abajo a el constructor de condiciones y puedo decir, bueno, quiero las presiones arteriales que sean mayores, GT es mayor que 140, esto es la sistólica. Estoy haciendo con la sistólica. Entonces esto va a ser mayor que 140 y las unidades van a ser iguales a milímetros de mercurio, que es la unidad de medida de la presión arterial. Agrego esta condición y va a aparecer aquí abajo. Y voy a hacer otra condición por la diastólica, que quiero que sea mayor que 90. Y esta condición es para presión arterial alta. Y voy a hacer que el resultado tenga algunas de estas dos condiciones. O sea que voy a poner un OR por aquí. Entonces lo que se tiene que dar para que tenga un resultado es que se cumpla esta condición o esta otra condición. Y las condiciones estas son que la presión arterial en esta ruta define la presión arterial sistólica dentro del arquetipo de presión arterial. Y esta es la condición en particular, que la magnitud de la presión sistólica sea mayor que 140 y las unidades sean iguales a milímetros de mercurio, o que la magnitud de la presión diastólica sea mayor que 90 y las unidades también milímetros de mercurio. Y lo que me permite el constructor de consultas es probar con datos en vivo. Puedo probar consultar todas las historias clínicas o consultar una historia clínica en particular. Si hago clic aquí, consulto esa historia clínica. Si hago clic aquí, consulto todas las historias clínicas. Entonces yo voy a decir ejecutar y me va a devolver un conjunto de documentos clínicos. Porque yo dije que quería composiciones. Las composiciones son documentos clínicos. Y todos los resultados son documentos clínicos que tienen un registro de presión arterial y que además la presión arterial es alta. Y esta estructura que me muestra acá, que no me muestra los resultados con todos los datos, sino que me muestra un resumen de los resultados, se lee de este modo. Este identificador que aparece por acá es la historia clínica que contiene los documentos. Y estos datos que están aquí son los documentos que a su vez contienen una observación de presión arterial y la presión arterial es alta. Entonces esta historia clínica tiene 1, 2, 3, 4, 5 documentos
con la presión arterial alta. Y lo que me da acá es el identificador del documento, me da, por ejemplo, cuando se creó ese documento, me da el identificador de la historia clínica al cual pertenece ese documento, que este va a ser igual a este, obviamente. Me da el identificador del paciente al cual pertenece este documento, que es igual al paciente que está asociado a la historia clínica. Y me da información de la plantilla y del arquetipo raíz que define ese documento, el que contiene la presión arterial. Entonces tengo una historia clínica con 5 documentos, otra historia clínica con otros tantos documentos, otra historia clínica con otros tantos documentos, etc. Entonces yo sé que estos pacientes tienen registros de presiones arteriales altas. Con eso puedo procesar los datos, puedo sacar conclusiones, puedo devolver alertas o recomendaciones a los médicos, puedo hacer varias cosas. Entonces vamos a guardar esta consulta y le vamos a poner presión arterial alta como nombre. Y esta la vamos a guardar por aquí. ¿Para qué la guardamos? Para poder ejecutarla después. Y podemos ejecutarla sobre toda la base de datos o sobre una historia clínica en particular para obtener los documentos de un solo paciente que cumplan con esta condición. Y acá pueden ver la condición de esta consulta. Entonces, las consultas son fáciles de crear. Es simplemente poner las condiciones y listo. En un minuto se puede crear una consulta y cada consulta es como si ustedes agregaran un servicio de datos a Atomic, porque pueden obtener la información que está en Atomic de distintas formas para ciertos casos de uso. Entonces pueden, en este caso, alimentar una aplicación de análisis que vea tendencias o detecte riesgos en pacientes de presión arterial alta, hipertensión. Para eso les sirve esa consulta. Y si volvemos a consultas, van a ver que la consulta está creada por aquí. Y si está creada en Atomic, esta consulta también está disponible desde la API REST. En otro video más adelante vamos a ver la API REST y cómo ejecutar estas consultas desde la API REST y obtener datos para integrar una aplicación externa. La segunda forma de acceder a los datos, y que depende de la primera, es consultas combinadas. No les voy a mostrar cómo funciona esto. En otro video más adelante voy a especializarme en mostrarles cómo funcionan las consultas y las consultas combinadas. Dejarles una idea. Las consultas combinadas lo que hacen es usar consultas simples para verificar condiciones complejas dentro de historias clínicas y devolver esas historias clínicas si cumplen con todas esas condiciones que están modeladas como estas consultas más simples. Entonces yo puedo tener una consulta como la que hice recién, presión arterial alta. Puedo tener otra consulta que quiero obtener documentos de pacientes con algún tipo de diabetes. Después puedo tener otra consulta que me dé los pacientes que son mayores que 50 años o en un rango de edad, por ejemplo, de 40 a 60 y que son masculinos, por ejemplo. Entonces tengo esas consultas como consultas simples cada una de ellas. Y en consultas combinadas puedo justamente combinar esas condiciones y decir, quiero al mismo tiempo los pacientes que son obesos, hipertensos, diabéticos, masculinos y con la edad en un rango dado. Y eso lo que me permite es filtrar las historias clínicas por condiciones complejas y encontrar pacientes, por ejemplo, de alto riesgo, como puede ser un paciente obeso, hipertenso, diabético. Y los resultados de estas consultas son historias clínicas que cumplen con todas esas condiciones. El resultado lo que me permite es después alimentar un sistema de selección de pacientes para poner a los pacientes en ciertos programas de cuidado, prevención de riesgos, etcétera, para mejorar su calidad de vida, porque son pacientes con altos riesgos. Pero después vamos a ver con ejemplos clínicos, vamos a revisar toda esta parte de consultas que es más interesante y es lo más complejo dentro de Atomic y lo más útil. Porque ustedes no quieren solamente guardar datos, sino ustedes quieren obtener los datos y usar los datos de determinada manera. Y las últimas secciones son gestión de usuarios, simplemente los usuarios que tienen acceso a esta consola web. API Keys son las claves que ustedes usan para integrar aplicaciones externas. Cuando uno quiere integrar una aplicación, por ejemplo una aplicación móvil o una aplicación web con Atomic, lo que hace es generar una API Key para ese sistema o para esa aplicación y la usan cuando envían pedidos a la API REST. Y Atomic verifica que esa API Key está en las API Keys existentes y permite el acceso. Y los logs, lo que es un registro de logs de acciones en el sistema. Todo lo que pase con interacciones de la consola web, todo lo que estuve haciendo recién, básicamente está registrado acá. Lo último que accedí fue a API Keys y está registrado acá. ¿Qué usuario, a qué hora, en qué lugar,
desde qué lugar, todo está registrado y con esto podemos sacar estadísticas de uso del sistema. Podemos detectar si nos están atacando, podemos detectar problemas de seguridad, podemos detectar actividades raras dentro del comportamiento de los usuarios, etc. Recuerden que los usuarios son administradores, pero también se loguea aquí todo lo que es uso de la API REST. O sea que todo lo que venga desde sistemas externos, también van a ver aquí logs desde qué IP se están consumiendo los servicios, la información del usuario autenticado que está consumiendo los servicios, en qué momento, etc. Entonces pueden sacar información de frecuencias, de qué tipo de accesos hacen, etcétera, etcétera. Y esa es la recorrida rápida de la consola web. Más adelante vamos a ver otros detalles como la API REST, cómo especializarnos en la parte de consultas. También vamos a ver todo eso en futuros videos. Les dejo un abrazo y hasta el próximo video. Chau, chau.